Una de las características principales que tiene la aplicación de supermercado es que tiene una orientación claramente a servicios muy acusada, que de hecho hace que se planteen diversos escenarios que no se adaptan simplemente o que no son acometibles de una manera completa desde un punto de vista tecnológico único, sino que más bien necesitamos más de una tecnología y en cualquier caso, si bien podríamos forzar cualquiera de las tecnologías que Brad Studio pone a nuestra disposición para hacer este tipo de aplicaciones, sí que es cierto que existen algunas tecnologías que nos exigen un menor esfuerzo que otras para según qué contextos. En ese sentido, nosotros hemos elegido para esta aplicación dos tecnologías diferentes que, digamos, hoy en día representan la punta de lanza de los mecanismos de informática distribuida que Radio Studio nos permite. No son los únicos, pero sí de alguna manera los más avanzados. De un lado está Enterprise Mobility Services y de otro está DataSnap. Evidentemente, no son la misma cosa, sí tienen, evidentemente, al ser tecnologías de servicio, orientaciones similares, pero cada una de ellas tiene un perfil diferente que ayuda a que se adapten mejor a determinados contextos. En el caso de de las aplicaciones orientadas a servicios, nosotros realmente podemos encontrarnos con que bueno, pues mucha gente se puede plantear o incluso puede negar la mayor. ¿Por qué hacer una aplicación orientada a servicios? ¿Por qué no hacer otro tipo de aplicación? Bueno, realmente en el contexto que a nosotros nos aplica tiene muy poco sentido. Tendría muy poco sentido crear una aplicación que cuando se descarga desde una tienda tuviera los productos de un supermercado y que hiciese falta algún tipo de proceso que no incluyese un servicio para actualizar esos hipotéticos productos cada X tiempo. Evidentemente, esa versatilidad queda muy resuelta con un contexto SOA, es decir, con una arquitectura orientada a servicio, que permite pues que las aplicaciones que nosotros desarrollamos bueno, pues puedan estar actualizadas al minuto, puedan tener extensibilidad e incluso mejoras de manera centralizada y además permite también una gestión pues claramente escalable, ya que determinadas aplicaciones pueden acceder a determinados servicios y a su vez esos mismos servicios pueden ser base para otros servicios que en determinados momentos puedan atender específicamente otras necesidades. Por tanto, orientación, la orientación a servicio es claramente la opción que nosotros tenemos que utilizar en nuestro contexto. Pero, evidentemente, dentro de Radio Studio hay muchas tecnologías de servicio. Y, de hecho, está una muy clásica que hasta ahora venía siendo la principal tecnología de SOA, que es Web Services, los servicios web. ¿Por qué no utilizamos servicios web? Sería un poco la pregunta fundamental. Porque otro tipo de tecnologías, pues por ejemplo, como COM y demás, tienen, digamos, unos ámbitos muy limitados y no son de aplicación. Pero, sin embargo, Web Services está específicamente diseñada, o se diseñó en su momento, para ser una tecnología que atravesase las plataformas y pusiese en contacto todo tipo de clientes y servicios heterogéneos. ¿Por qué no utilizar Web Services? Bueno, la verdad es que decir que no utilizamos Web Services es mucho, porque en cualquier caso, si entendemos Web Services como una plataforma que, bueno, se basa en determinados servicios que están disponibles a través de Internet, mediante plataformas o protocolos HTTP, bueno, pues tanto DataSnap como MS son servicios web. En el caso de los servicios web, tendríamos que agregar algunos otros estándares que quizá, bueno, pues hoy en día han sido ampliamente superados por otras tecnologías. Estándares como, por ejemplo, la serialización XML, ¿de acuerdo? O la protocolización a bajo nivel
sobre exclusivamente HTTP, ¿no? Que en el caso de, por ejemplo, DataSnap, pues podemos utilizar también protocolos directamente TCP/IP sin necesidad de trabajar con HTTP. Por tanto, los servicios web, como concepto, serían perfectamente válidos, pero se adaptan peor a la situación que nosotros tenemos porque son mucho más genéricos. Y al ser mucho más genéricos, implican mayor esfuerzo a la hora de desarrollar. Además, concretamente, en el caso de los servicios web hechos a través de Red Studio, tienen una alta dependencia de la plataforma Windows, por lo tanto, no podrían ser dispuestos en plataformas como, por ejemplo, Mac. Por tanto, nosotros nos vamos a concentrar en DataSnap y EMS. En el caso de DataSnap y EMS, tenemos que entender que son servicios muy similares. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre unos y otros? Bueno, pues la diferencia fundamental es que DataSnap podríamos calificarlo de más versátil, pero diseñado para un volumen menor o inferior de clientes concurrentes, mientras que EMS es menos versátil, exige un esfuerzo de programación quizá algo mayor, pero a cambio es una solución llave en mano, es decir, tiene una serie de elementos ya precreados con una independencia del programador muy importante, es decir, una serie de servicios ya incluidos, ¿de acuerdo? Que no necesitaríamos crear en DataSnap, pero al mismo tiempo tiene, debido a su, digamos, simplicidad en cuanto a funcionamiento, tiene muchas ventajas en cuanto a escalabilidad, ya que, por ejemplo, como mencionábamos en otro de los vídeos, es stateless, es decir, no tiene estado y por tanto permite que sea instalado en diferentes máquinas de manera concurrente, pues implementando así un balanceo de carga pues muy sencillo, ya que en principio cualquier petición puede ser atendida por cualquier servicio. Entonces, básicamente, podemos decir que EMS es una solución llave en mano y que básicamente está diseñada para empezar a ser usada en el mismo momento en que se empieza a desarrollar e ir añadiéndole funcionalidades, mientras que con DataSnap necesitaríamos una inversión mínima para el desarrollo inicial. Además, en DataSnap, en EMS, nosotros lo que hacemos es extender el servidor, es extender un servidor, mientras que en DataSnap lo que hacemos es construirlo. No hay una diferencia, en principio, muy marcada sobre esto, pero esto implica o redunda un poco en lo que comentábamos antes, que es que básicamente EMS puede empezar a ponerse en funcionamiento directamente con los servicios integrados, mientras que con DataSnap necesitaríamos darle al menos un mínimo de funcionalidad. Además, como decíamos, es un sistema EMS sin estado y altamente escalable. Y en el caso de DataSnap, podemos llegar a tener una huella de sesión muy baja, incluso una huella de sesión que sea prácticamente nula y que nos permita pues, hacer cuestiones como balanceo de carga de una manera bastante sencilla. Pero siempre vamos a tener esa pequeña huella. Luego, el número de clientes siempre va a ser menor, ¿vale? Por lo menos a lo que esa característica se refiere. Y por contra, vamos a tener la capacidad también de tener pues mayor control sobre las sesiones. En REST es muy complicado limitar una sesión, tenemos que limitar directamente el usuario. No podemos limitar la sesión, sino tenemos que ir a limitar directamente el usuario. Mientras que en DataSnap podemos incluso cancelar una sesión de usuario sin perjuicio de que ese usuario pudiera en un determinado momento volver a abrir otra sesión. En EMS, como decimos, ya tenemos una serie de servicios precreados y probablemente en el futuro haya más, pero inicialmente tenemos gestión de versiones, gestión de usuarios, analíticas integradas y una consola de explotación, mientras que en DataSnap no tenemos nada de esto, aunque tenemos una serie de recursos en la API para poder empezar a hacerlo. Evidentemente, en el caso de EMS tenemos diferentes mecanismos de despliegue. Fundamentalmente, su despliegue o el despliegue de EMS se realiza mediante una ISAPI, el despliegue definitivo en producción se realiza mediante una ISAPI, una librería ISAPI de Internet Information Server, que nos permite, bueno, pues poner nuestro servicio colgado en Internet, mientras que en el caso de DataSnap tenemos diferentes mecanismos
que incluyen también este mecanismo de API, pero además podemos hacerlo mediante otro tipo de mecanismos como servicios de Windows, aplicaciones o diferentes, digamos, empaquetamientos. En función de lo expuesto, bueno, pues vamos a utilizar fundamentalmente para lo que sería el servidor de Internet EMS y para lo que sería el servidor in-house lo que vamos a utilizar es DataSnap. Básicamente esta selección de tecnologías la hacemos en función de en consideraciones puramente volumétricas. Es decir, damos por sentado que el número potencial de usuarios en Internet es muy alto y que, sin embargo, en cada uno de los, digamos, supermercados, pues tendríamos un servidor in-house para atender las necesidades de cada uno de los supermercados. Es verdad que podríamos tener un solo servidor que atendiese tanto a los usuarios en un lado como en otro, pero eso quizá no es la infraestructura razonable para el caso que nos ocupa, dado que si nosotros tenemos un servidor centralizado que atienda a todos los supermercados, la caída de este servidor no solo provocaría que todos los usuarios en Internet dejaran de tener temporalmente el servicio de compras online, sino que además nuestros supermercados se parasen. Con lo cual, no es en principio razonable tener, digamos, la infraestructura de un elemento in-house a tenerla colgada en Internet a ese nivel, ¿no? Tener esas interdependencias sería, bajo mi juicio, demasiado arriesgado. Otra diferencia fundamental también es que, bueno, como comentábamos en otro vídeo, EMS es una tecnología que tiene una serie de royalties. No es gratuita, a diferencia de lo que es DataSnap. DataSnap es una tecnología que viene incluida 100% con el producto, con, en este caso, RAD Studio, pero a partir de la versión no viene incluida en Professional, o sea, vendría en la siguiente, en la Enterprise, pero en el caso de EMS, que también vendría incluida en la Enterprise, lo que viene incluida es la licencia de desarrollo, no en ningún caso la licencia de despliegue. Eso habría que comprarlo por separado y habría que gestionar esas licencias. Eso sí, una vez gestionadas, pues tendríamos esa licencia perteneciente a nosotros, tendríamos la capacidad de hacer un servidor pues con todos esos usuarios al mismo tiempo y además llevaríamos incluidas también otra serie de licencias como por ejemplo Interbase o como por ejemplo al llevar Interbase to Go para todos aquellos clientes móviles.